Muy bienvenidos, bienvenidas. Es un placer estar con ustedes nuevamente en este trimestre, que es un desafío grande que vamos a enfrentar. Me acompaña en esta oportunidad Alan Bornabe. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. ¿Cómo ha sido la semana? Buena, un poco fría, pero Y algo bien. de lluvia, ¿verdad? Sí, ya llegó el invierno ya. Llegó el invierno. El tema general, amables oyentes y quienes están viendo, es en el crisol del pastor. ¿Recuerdan ustedes que estuvimos conversando acerca de José? A José le regalaron una túnica. Fue un problema terrible para José la túnica. Partió su problema, vamos a decir así. Cuando José los envía de vuelta, les regala túnicas, si usted recuerda, y se vienen con túnicas nuevas hacia su hogar a buscar al Padre. Estoy pensando que Cristo también nos regala una túnica, la túnica de su justicia. Pero para que esa túnica hiciera el efecto en nosotros, el Padre envió a su Hijo al mundo para salvarnos. Dice San Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho, sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pero cuando miramos a Jesús lo vemos llorando, lo vemos con tristeza, lo vemos como un personaje despreciado, angustiado, como dice Isaías 53:3. Todo ese pasar es el pasar que tiene también el cristiano cuando está en la vida caminando hacia la Canaán celestial. Y nuestro tema justamente va a estar centrado en eso, Alan, en ver ese caminar que a veces tiene problemas, tiene dificultades, tiene sinsabores, separaciones, qué sé yo, todo eso, pero alguna razón tiene el crisol del pastor para ayudarnos ahora. ¿De qué vamos a hablar esta semana entonces, Alan? ¿Qué te parece? ¿Qué es? Bueno, es un tema muy precioso, el título es como poético, ¿no? En el crisol de toda la lección, en el crisol con Cristo. Vamos a hablar en el crisol con el pastor y básicamente estamos hablando del Salmo 23, de ese salmo tan breve que tiene solo 6 versículos, pero que todas las personas aún no creyentes tienen como un salmo muy especial, muy querido. El Salmo del Pastor, Salmo 23. Exactamente. Interesante porque este salmo tiene ciertas características. Yo siempre he mirado la escritura como una cosa tan maravillosa, la forma en que fue escrita. Así es. Por poemas, por prosa, va contando una historia muy consecuente y va apuntando a ese caminar del ser humano. ¿Cuántos sufrieron? ¿Cuánto hubo desesperación? Pero cómo lo pasaron, eso va a ser. Entonces el Salmo, voy a decir así, el Salmo 23 tiene algunas características bien interesantes porque nos habla, por ejemplo, de que hay un pastor que pastorea, interesante eso. Y cuando uno ve a los pastores van adelante, interesante que los sigue. Habla de sendas de justicia, sin temor al valle, de sombras de muerte. Habla confiado o confianza cuando aparecen los enemigos que uno no los espera. Y por último, habla de un destino final. Leamos tienes allí el primer texto, los primeros 2 textos, digamos, para ver un poquito el Salmo. ¿Qué te Así parece? es. Dice el Salmo 23, 1 y 2. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué te parece a ti cuando habla de que Jehová es mi pastor? El salmista, ¿no es cierto?, está tratando de... Bueno, uno tiene que entender que David, que escribe este salmo, pasó por situaciones muy difíciles, ¿eh? Realmente difíciles, Sí. realmente complicadas. Pero ¿qué dice él? Jehová es mi pastor. Y quizás hago un paréntesis, Alan. ¿Cuál será la solución que yo busco cuando entro en algún problema, en alguna dificultad? ¿Una pastilla? ¿Algún aconsejamiento espiritual? No sé. Recurrir a un médico. Recurrir a un médico. Profesional de la psicología, qué sé yo. Sí, eso es importante, fíjate, estaba pensando pero nosotros vamos a enfocarnos en que el recurso está aquí, en la palabra de Dios.
Y cuando el salmista dice Jehová es mi pastor, entonces a él voy a recurrir. Alguien dirá, bueno, ¿y para qué están entonces los especialistas? Sí, están los especialistas, pero yo recuerdo una vez, Alan, un señor me vino a arreglar un problema pequeño que tenía con el teléfono. Era un cristiano. Llegó a la casa, me dice, vamos a arreglar, vamos a ver, pero primero vamos a orar. Él era técnico, sabía perfectamente su labor, pero primero se encomendó a Dios para buscar la solución. Y apenas terminó su oración, trabajó y se solucionó el problema. Es que el Salmo abre de esa manera. Dice muchas cosas en tan pocos textos, pero lo interesante es que la primera afirmación que abre el Salmo es de confianza. Dios es mi pastor, no me va a faltar nada, absolutamente nada. Y entonces comienza a relatar este camino, esta senda, que vamos a ver varios detalles aquí. Y además hay que recordar que en 1 Samuel 16 se nos dice claramente que David era pastor. Antes de llegar al reinado, a la realeza, a la monarquía, él fue pastor, así que él conocía perfectamente en qué consistía esto. Pero lo interesante es que acá Dios es el pastor, no es él, es Jehová, y él va a conducir a su pueblo. Isaías 41, fíjate, dice que Dios nos cuida con ternura cuando somos débiles. Interesante esas afirmaciones bíblicas que hay también. En Ezequiel 34:12 habla de que en realidad nos conoce y nos libra en el día malo. Bueno, cuando estamos con alegría, felicidad, todo va bien. Claro, es fácil ahí ser cristiano. Y ser cristiano, ¿cierto? Cuando pasamos por una situación difícil. Pero en realidad también ataca la problemática de las normas justas que nos ayudan a vivir correctamente. Ese es el enfoque que está teniendo el pastor que nos pastorea. Yo le digo que la oveja es un poquito extraña en su comportamiento. No sabe discernir. Incluso se dice que la oveja tiene poca capacidad visual. Tienes poca visualidad, sí. Y entonces el pastor lo lleva, porque habla aquí, ¿no es cierto?, delicados pastos me hará descansar. O sea, son pastos especiales, no son cualquiera. No. Incluso hay pastos que son venenosos y malos para las ovejas y el pastor no las lleva allí. Entonces, cuando está diciendo en lugares de delicados pastos me hará descansar, está diciendo una gran verdad. La verdad de que cuando tú estás en problemas, el pastor te va a llevar para la solución del problema. Exactamente. De hecho, en el hebreo es más interesante porque la palabra para los pastos verdes no es tanto la comida, si eso es lo interesante, sino que es un lugar donde va a estar mejor la ovejita. No es tanto el énfasis en que si va a comer, aunque aparece igual implícito en el Salmo, como dando a entender en la metáfora, ¿no es cierto?, del salmista, de que no te preocupes a pesar de dónde te dirija el pastor, porque él sabe bien dónde es el mejor lugar, aunque la ovejita no lo entienda y necesita dirección. En otras palabras, nosotros cuando seguimos al pastor divino, que es Cristo sobre todo, tenemos que dejarnos guiar, porque ¿qué sacamos de decir Jehová es mi pastor, nada me faltará, y después sigo haciendo mi voluntad y tomando mis decisiones en forma autónoma? Es consultar, Señor, ayúdame en la dificultad que estoy pasando, en las decisiones que tengo que tomar, guíame tú y yo haré lo que tú me vayas indicando en el camino. ¿Cómo se está abriendo la perspectiva, ¿no es cierto?, del dolor, de la angustia, que tiene solución en el caminar con Jesús? De hecho, acá después, más adelante lo vamos a ver, es tan breve el Salmo, pero dice tanto, asegura descanso, me hará descansar. Yo creo que en los momentos cuando más necesitamos descanso es cuando la estamos pasando mal, porque la mente se angustia, se cansa, porque no tratamos parece que todo está cerrado, pero es interesante que el Salmo, antes de pasar por el valle, nos dice, Dios es mi pastor, no me va a faltar nada, no nos está asegurando que no vamos a pasar por pruebas, sino que confiemos antes de las pruebas en aquel que me está guiando. Y el Salmo continúa. El versículo 3 dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ahora, ¿en qué tema está entrando él?
porque cuando alguien dice me confortará, quiere decir de que hay algo que está pasando en la vida de esa persona que no es confort, no es alegría, no es felicidad, me confortará. Sigue hablando el salmista, ¿no es cierto?, de una forma muy directa del pastor, que es Jesús, Jehová. Sí, de hecho, confortará mi alma. Acá yo apelo a veces al hebreo porque el texto no es porque uno demuestre que sabe hebreo, sino porque está el texto ahí muy interesante. La palabra alma no es un alma así como algo separado del cuerpo, algo espiritual. Es muy concreto. Confortará mi alma es todo el ser, nefesh, ¿no es cierto? Todo mi ser va a ser confortado. No solo la parte física, no es porque me falta dinero, Dios va a ver eso, sino que la parte mental, cuando estoy sufriendo. Pero todavía no llega al sufrimiento el Salmo, sino que los primeros versículos hacen énfasis en que Dios, y que David en este caso, confía aún antes del valle de sombra y de muerte que Dios va a estar con él y que lo va a guiar. La dirección que Dios da en los momentos más oscuros de la vida está asegurada. Ahora estoy pensando que el salmista confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre, ¿cierto? Por senda de justicia. ¿Cuál es ese camino que va? ¿Cuál es el camino que está andando David? Uno tiene que recordar que yo creo que vamos a tocar ese tema, pero David pasó por momentos muy angustiosos. ¿Cuál es el camino? El camino es el camino al pastor, a la casa del pastor. En el caso nuestro es a la Jerusalén. Así es. Pero aún queda la distancia. He recibido durante esta semana algunas noticias muy tristes, en realidad, de personas que están sufriendo y uno se angustia y las conforta y las entrega al Señor. Pero aquí dice que cómo me gustaría que a veces algunas personas que buscan, y vuelvo a la idea que buscan alternativas de ayuda en otras cosas y no buscan en el pastor. Sí. Porque dice, confortará mi alma, guiaráme por sendas de justicia. Hoy día la justicia, entre comillas, está siendo pasada a llevar. Se dice justicia, pero en realidad son los intereses humanos los que están dominando. ¿Te parece a ti? Sí, sendas de justicia. Esa es otra forma muy particular de la Biblia, porque senda, la palabra senda acá no es la que siempre se usa para camino. Como por ejemplo, qué sé yo, anda por este camino, dice el Salmo 1, y habla de esas cosas, de camino, literal. Pero acá se usa otra palabra y eso es interesante cuando uno conoce el original porque es una palabra, es un camino ancho, muy ancho. No es la palabra común para eso. Y es porque el pastor sabe que la ovejita le cuesta orientarse, no la puede llevar por un camino muy difícil, entonces si confía en su pastor, él lo va a llevar por lugares donde él pueda transitar la ovejita. Esa es la palabra que está acá. Y si uno lo aplica a nuestra vida personal, sucede lo mismo. Dios a veces, aunque parezcan difíciles los caminos que nos toca transitar o los problemas que enfrentar, confiemos en que Dios nos va guiando por el mejor lugar, por el mejor camino, aunque nuestra mente a veces no lo entienda al principio. Y muchas veces ese camino uno lo ve con dificultad y aparecen las preguntas estas, ¿y por qué, Señor, a mí? Y se agregan algunos detalles que no deberíamos nunca agregarlo. Si yo soy bien, estoy bien contigo, estoy yendo a la iglesia, estoy bendiciendo, estoy visitando, ¿por qué? Eso mejor debería ser para qué, ¿no es cierto? Ahora en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué potente, porque estábamos súper bien. Estábamos bien. El camino amplio. Sí. El pastor nos estaba guiando. Del camino bajamos al valle. Ahora entraba en un problema bastante serio. ¿Cómo lo entiendes este texto acá? Es tremendo porque hay un cambio, como usted bien decía, desde la confianza no entra la desesperación. Uno podría pensar del camino ancho y seguro, ahora baja al valle, y es un valle de sombra de muerte. Está bien traducido porque algunos tratan de variar, como que como eso del un valle de sombra. Literalmente es eso, e incluso algunos creen que en Israel hay un lugar, estos famosos wadi, que hay unos lugares en medio del desierto, y hay algunos que han acampado, incluso estudiosos adventistas en ese lugar, y les ayuda a imaginarse porque transitar por ese lugar para un grupo de ovejas sería la muerte segura. Pero
cuando tú terminas ese wadi de transitarlo, de pasarlo, te encuentras muchas veces con un grupo grande de ovejas, aparece la persona que cuenta esto, un grupo grande de ovejitas con su pastor, y ahí se dan cuenta lo importante de que tengan una guía para pasar por allí, pero para pasar rápido. Entonces, la imagen ayuda a entender de que no está tanto el énfasis en el valle en sí, en la sombra de muerte, sino que el énfasis está en que tú estarás conmigo. Por eso que la vara, el cayado guía, va, ¿no es cierto?, ayudando a que no se pierda ni una oveja, y es lo mismo que hace el Señor, como para decir, no te desvíes, sigue en el camino, porque aunque estabas bien antes y ahora estamos pasando por un mal momento, déjate guiar todavía por el divino pastor, porque Él nos va a llevar a un lugar seguro. ¿Sabe que me recuerda ahí en Génesis 21:17 el caso de Agar? Agar, que nosotros estudiamos Génesis, Sí. está presente allí. Agar pasó por un problema, por un valle triste, y se separó, ¿no es cierto?, y se encontró sin nada de ayuda, y el niño lo dejó allá, y el niño lloraba, qué sé yo. Es una situación realmente Muy dramática. muy dramática, muy triste, de abandono casi absoluto. Pero escucha al ángel y le dice algo: no temas. La misma palabra que hay acá, ¿no? Claro, por eso, es muy relacionada. Entonces le dice: no temas, he escuchado el llanto del niño. Sí. Y le da la solución. Oye, ¿qué debe haber sido tranquilizador para esa mujer? Una muy bonita conexión que hace usted, hermano, porque es exactamente lo que Dios quiere que experimentemos cuando estamos en esta situación del valle de sombra y de muerte. Ahora, desde que salió hasta que se produjo ese problema con Agar, transcurrió un tiempo. Y Dios, en el momento oportuno, en el tiempo oportuno, le dio la solución a Agar. Yo digo, qué bueno que Dios tiene soluciones para ese instante. Yo estoy recordando que en Génesis 15:1 también hay la misma palabra, ¿no es cierto?, cuando Dios le habla a Abraham. Cuando uno mira el caminar de Abraham, tú dices, qué bueno, dice, iba de acá haciendo altares, ¿no? Era muy peligroso el andar así en el desierto. Se le aparece y dice: Abraham, no temas. Incluso me acuerdo enseguida de cuando hablamos de los últimos capítulos de Génesis. De Génesis, ¿no es cierto? No te preocupes, yo voy a estar contigo. Siempre ¿No? Dios está... No temas, eso es confortar. Eso es confortar. Es como que Dios te tomara el hombro y te dijera, no temas. A Daniel, por si uno extendiera este no temas, claro, le dice lo mismo. En Apocalipsis, cuando se abre el libro, Dios toca a Juan, no temas. Y acá está el divino pastor diciéndonos a través de este salmo para nuestros oyentes: no temas, a pesar de que tu mente o tu corazón no entienda y sientas solo dolor y solo sombras, confía en el divino pastor. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Interesante, porque ahora con esto que hemos conversado aparece dice: no temeré mal alguno. ¿Cómo eso no va a temer? David tuvo muchos temores. Estaba tan preocupado que tenía que tener guardias para que no apareciera alguien, especialmente Saúl, que lo andaba persiguiendo, yo recuerdo así, pero dice: porque tú estarás conmigo. Yo creo que esa es la reflexión que nosotros deberíamos tener. Dios va a estar con nosotros en las buenas y en las malas. ¿No te parece? Sí, Dios dice acá, este salmo nos asegura, no es que yo te voy a librar del problema. No, uno a veces pide: Señor, sácame este problema, no me permitas vivir esto. Pero Dios dice algo mejor: no, vas a tener que pasar por ahí, pero yo voy a estar contigo. Es como Abraham e Isaac, que estamos haciendo, nos resuenan las historias todavía de Génesis, y cuando Isaac va a esa prueba, Abraham en silencio lo lleva, van juntos. ¿Se acuerda que leíamos? Van juntos, Claro. Van juntos a la prueba. Dios siempre hace lo mismo con sus hijos porque nos ama. Seguimos conversando acerca del Salmo 23. Vamos a la última parte. Esto es algo así como inesperado, como que todo te va bien, te llega un problema, Dios te sacó, pero de repente aparece lo inesperado, lo que tú creías que no podía nunca llegar, llega. Porque mira, ¿qué dice? Que versículo 5, aderezas mesa delante de mí. Yo me quedo aquí porque el salmista dice aquí, aderezas mesa. Aquí, bueno, aderezar mesa es convidarlo a algo agradable. Claro. Pero pareciera que este aderezar mesa
está relacionado con el siguiente texto, ¿no te parece? ¿Qué dice después ahí? Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, no sé si lo hiciste de adrede, pero te faltó la parte más importante del texto. Sí, okay. Si tú te fijas, porque dice, aderezas mesa delante de mí. Y aquí está el problema. En presencia de mis angustiadores. Claro. ¿Qué te dice eso a ti? Porque mira, dice, yo pongo la mesa, aquí pongo todo lo que necesito, qué interesante, pero en presencia de la problemática de la vida, de la situación que viene, de lo que yo no esperaba, del accidente, del aviso del fallecimiento de un familiar, de la mamá, del padre, de un hijo, qué sé yo. Allí Dios provee eso. Y es lo mismo, está haciéndose eco desde el principio. Algunos hablan de estas estructuras complejas literarias, pero que no lo son tanto, de que habría un quiasmo acá, ¿no? Es decir, que la primera parte, que tiene que ver con la confianza en el pastor, con que nos va a guiar a aguas, a delicados pastos, se correlaciona con estos textos, porque aún frente a aquellos que le angustian y que le infligen dolor a la vida, sean problemas o personas, Dios en esas circunstancias adereza una mesa. Y es una imagen, ¿no es cierto?, poética, pero que tiene que ver con ese confort que uno puede recibir y ese consuelo aún en medio de la dificultad. Estoy pensando acá en Apocalipsis, vine a buscar capítulo 2, versículo 10. Mira lo que dice. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación. Bueno, aquí hay algo profético, por 10 días. Pero ¿qué es lo que dice? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En la desesperanza. Este texto debería estar presente en nosotros siempre. Así es. Porque hay muchas personas que a veces se angustian y culpan a Dios del problema. ¿Por qué Dios no haces esto? ¿Por qué a mí? ¿No es cierto? Pero aquí dice, en la dificultad aparece la mesa servida, porque lo que viene después es algo terrible. Esos enemigos, y yo no los esperaba, están allí, estos angustiadores están allí. Pero luego dice, unges mi cabeza con aceite. ¿Qué te dice eso a ti? Acá hay dos ideas. Algunos podrían sugerir de que tiene que ver con un asunto de ungimiento de realeza, de se está ungiendo un rey, o como se ungía a los sacerdotes. Pero acá, acuérdense, un salmo, una metáfora. No quiere decir que está amparado en la realidad histórica y del pastoreo y de todo lo que conocemos con estas imágenes, pero al mismo tiempo usa la metáfora para hablar, ¿no es cierto?, de una idea de plenitud. La idea del aceite, que recordemos en la Biblia es símbolo del Espíritu. Ungir con aceite significa de que la presencia está en plenitud con la persona, tangible. Es como el Salmo 133 también, cuando dice que estamos juntos los hermanos en armonía y habla de que se unge como la barba de Aarón, etc. La idea no es tanto el simbolismo ritual, sino que la plenitud de que Dios está allí, de que está confortando, porque el Espíritu Santo es el consolador, de que está, ¿no es cierto?, ayudando a la persona a pasar este trago amargo. Está la idea de la copa, ¿no es cierto?, pero en medio de la dificultad. No solamente pasando la dificultad, sino en medio de ese momento teniendo paz. Me acordé del ungimiento de Aarón. Fue un espectáculo extraordinario, pero dice que el aceite llegó hasta los pies. O sea, lo cubrió todo, fue en abundancia, lo cubrió totalmente, ¿no es cierto? Y esa es la idea que aparece aquí. Y termina, ¿cómo termina el Salmo? Ciertamente, dando la veracidad a todo lo que ha pasado, porque pasó por el Valle de Angustia, las personas que lo estaban siguiendo, pero dice, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Dos palabritas, el bien y la misericordia. Y cuando dice me seguirán, y yo estuve pensando en esto y vi un poquito, esto no es una cosa de que va a estar presente, sino que va a ir con él. Claro. ¿No te parece? O sea, al estar la presencia de Dios contigo, para nuestros oyentes y cada uno de nosotros, siempre que Dios va con nosotros, el Divino Pastor,
aún en lo malo que nos pudiera estar pasando, el bien y la misericordia nos siguen. Dice, ¿cómo puede pasar eso? Es porque la presencia de Dios está allí y de hecho no se puede omitir la idea de que el Salmo termina, pareciera ser haciendo una alusión al santuario, porque dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Lo digo rápido, mi hermano, porque para beneficio de quienes les gusta estudiar más, no es casualidad que diga eso, porque el Salmo que viene es un Salmo escatológico, el Salmo 24, el Rey de Gloria, que nosotros adventistas incluso aplicamos a cuando Jesús ascendió a los cielos. Pero el Salmo anterior es el Salmo 22, que es el Salmo del dolor, de cuando Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces el Salmo 23 está como una bisagra entre el Cristo crucificado y su agonía y el Cristo glorificado. Entonces, en realidad el divino pastor es el Padre, podríamos decir también, y la oveja es Cristo, el Cordero de Dios, que sigue fielmente a su Padre a transitar en la vida de justicia, en los caminos, en los senderos de justicia. Entonces, nosotros acá tenemos un modelo como cristianos a seguir, así como Cristo lo siguió en esta tierra. Me recuerda a la nube que seguía al pueblo de Israel, ¿no es cierto? De noche, calor, y de día, una sombra. Pero esa nube no estaba detenida, es interesante, iba con el pueblo. Esta es la idea que se presenta aquí. Sí. Y ahora, al final va a decirse, la casa de Jehová moraré, pues, bueno, el santuario. Pero hablándonos para nosotros que estamos en este caminar, ¿dónde vamos a morar al final? Largos días, en esa Canaán que Él nos ha prometido. Y yo creo que en algún momento vamos a recordar esos instantes, quizás ni los recordemos. Yo recuerdo una vez que leí una historia de un padre que perdió a su hijita recién nacida. Entonces tenía miedo, tenía dolor, angustia. ¿Por qué, Señor, te la llevaste? Era nuestra primera hija. Pero luego pensé, dije yo, y cuando él vaya a la Canaán celestial y el ángel le entregue la hija ahora, Sí. con vida, sana, sin problemas de enfermedad, él protestará. Quizás nos demoremos un poquito en eso. Quizás en nuestro caminar esté hoy día pasando por una situación difícil. Quizás usted esté pasando por una angustia, un dolor. La palabra de Dios le dice cómo solucionarlo. El Salmo 23 nos dice, ¿está pasando por la situación, por ese valle de sombra de muerte? No, Dios le tiene una mesa preparada. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.